Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 17 de febrero del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan acá en el estudio. Creo que los 4 van a estar en el estudio, pero todavía hay algún signo de interrogación. Voy entonces con Martín Couto, buen día. Muy buenos días, Emiliano, audiencia, compañeros, compañeras de mesa. Y sobre todo, buenos días a Ernesto, a Ana Laura y a Pelusa Gutiérrez de San José. Opa. Que además sigo Pelusa Gutiérrez de San José, claramente es hermana de Omar. Un abrazo grande para ellos tres. Ah, bueno, viene de saludos a distancia. Te contrabando el saludo, te contrabandeo el saludo en mi saludo. Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Enseguida se incorpora Cecilia Aguiluz, que creo que esta vez no va a participar desde Salto a distancia, sino que la tendremos acá, pero hay un suspenso puesto. Y por último saludo a quien es hoy nuestra invitada, Mónica Xavier. Buen día, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos y a todas. Ustedes la ubican, ¿no? Médica cardióloga, que fue senadora en el Frente Amplio por el Partido Socialista y que fue presidenta de la propia fuerza política entre 2012 y 2015. Hoy, ¿en qué tipo de actividad, en qué tipo de ubicación en la política? Militando por el sí y bueno, haciendo una serie de actividades en diferentes grupos de reflexión y eso. De hecho, si van a un local del sí, en Avenida Italia, Luis Alberto Herrera, quien los va a recibir para darles material, largar la barriada, es la propia Mónica Xavier. Confirmo. ¿Ella es la anfitriona? Sí. Bueno, vamos a nuestro primer tema. El presidente Luis Lacalle Pou respondió ayer a las críticas que la oposición hizo luego de la presentación de los indicadores macroeconómicos que realizó el martes la ministra Azucena Arbeleche. Hablando en rueda de prensa en La Charqueada, departamento de 33, Lacalle Pou señaló que la política económica del gobierno durante la pandemia tuvo resultados objetivos. Los números no se pueden discutir, enfatizó. Se gastó dinero o se invirtió dinero en la pandemia. No se pusieron impuestos y además se cumplieron con las metas fiscales. Eso habla de un respeto al dinero público, al dinero que todos los uruguayos pagan con impuestos. A propósito de las críticas que la oposición había hecho a la pérdida de salario real, al señalamiento que se había hecho en ese punto, Lacalle Pou sostuvo que hay un compromiso del gobierno para que haya una recuperación salarial cuanto antes en este periodo, para el sector público y para el privado. Eso significa, agregó, que los números del Uruguay sean buenos, que se genere empleo y que manejemos los recursos públicos de manera austera y eficiente. Ha habido sectores que estuvieron encima del laudo porque ha habido un éxito económico en estos tiempos en varios rubros, continuó diciendo. Ahora sí llegó Cecilia, la saludamos mientras toma asiento. Buen día. La tenemos también. Mesa completa entonces. ¿Quién empieza? Bueno, yo arranco si quieren. A mí me parece que hay datos positivos. Ayer leía a un senador del oficialismo diciendo, bueno, no se alegran con que la economía crezca. No es esa la discusión, claramente. Si fuera tan sencilla la discusión, no habría tal cosa. Yo creo que son números positivos, creo que hay datos positivos. Creo que cuando uno analiza cómo se da este crecimiento, cuáles son los fundamentos, ahí hay cosas preocupantes. Una cosa previa y es... A mí en el debate no me gusta calificar, me parece que hay que tratar con los términos de ser cuidadosos, pero yo no puedo a esta altura, después de 2 años de gobierno, y prácticamente se cumplen 2 años del aumento del impuesto de IVA, decir que es mentira que no se aumentaron impuestos. La verdad, me parece hasta... No me gusta decir que una cosa es mentira, porque en general las cosas son discutibles. Esto no es discutible. Aumentaron los impuestos. De hecho, hay datos sobre, creo que era 2020, yo lo manejé en alguna tertulia acá, en donde cae la actividad, pero cae mucho menos la recaudación. Entonces, aumenta el IVA y por tanto aumenta el peor impuesto, el más injusto, el que golpea diferencialmente mucho más a quienes menos tienen, aumenta el pago por IRPF y por IAS por las BPC, aumentan las tarifas públicas por encima de lo que aumentan los salarios y por encima de la inflación, con lo cual es cierto que los números no mienten. Ahora, hay números que no se consideran. Eso de los números no mienten es más complejo, porque los números los construye gente, con criterios, con decisiones que se toman, eso no implica que sean discrecionales. Pero para terminar esta primera intervención, decir, yo entiendo que haya una costumbre del presidente de que le sea sencillo recortar la realidad y presentarla, y no entiendo, por ejemplo,
no sé si hubo repreguntas en la rueda de prensa de ayer, pero nadie le dijo, presidente, es mentira. El Uruguay está recaudando más con impuestos, con el IVA, con más en IRPF, más en IAS, con lo cual a mí me parece que la discusión la deberíamos dar en esos términos. Daniel, la pelota está picando de tu lado. Sí, yo creo que acá hay una figura relevante y que todos los uruguayos deberíamos estar agradecidos y honrados de tenerla como ministra de Economía, que es Azucena Arbeleche, ¿no? Esta ministra de Economía, formada en cierta medida, amén de sus estudios en la Universidad de la República y después un posgrado, una maestría en Chile, ni más ni menos que por Isaac Alfi y por Danilo Astori, ¿no? Que trabajó con ellos. Y que en un momento en el que Uruguay se enfrenta a uno de la peor crisis sanitaria de su historia, se planta al frente del Ministerio de Economía y Finanzas con austeridad, con inteligencia, con sensibilidad social y sin caer en la tentación de abrir la canilla para descontrolar el gasto público, sin dejar de cuidar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y ahí empiezan las miradas diferentes. Mario Vergara, que es a quien yo más escucho criticando la política económica del país, salió sistemáticamente durante toda la pandemia, incluso en estos días está haciendo una ronda de radios, reconociendo lo que dice Martín, que hay números económicos que están buenos, pero que no alcanza por esto. Yo quiero creer que la política económica que llevó adelante esta mujer, austera, inteligente, fina, fina en su pensamiento, de no caer en la tentación de querer caerle bien a todo el mundo, porque la tendencia es aumenten el gasto público, ha sido más que positiva para el Uruguay. No solo eso, sino que nos está preparando para lograr esa cuestión que lo dijo el presidente ayer, que es que suban los salarios, que es un poco lo que queda pendiente, precisamente porque estamos hace 2 años el Uruguay viviendo una crisis que afectó a todo el mundo. Entonces, yo lo que creo es que, gracias a Dios, Azucena Arbeleche es la que estuvo al frente de esta gestión de estos 2 años durante la pandemia, y ahora el Uruguay se está preparando para esa recuperación que gracias ojalá con precios tan buenos de las commodities empiece a beneficiar y a recaer en lo que es la población. Bueno, quedaron marcadas claramente 2 posturas, ¿no? Vamos a seguir, vamos a enriquecer más la discusión. Mónica. Sí, China tiene una rápida e importante recuperación y es nuestro principal socio comercial. Y además, por suerte, coinciden precios importantes de los commodities. Ojalá dijéramos, bueno, además de eso hay un nivel de industrialización importante, pero bueno, seguimos teniendo una economía poco diversificada y con poco valor agregado. Y estos 2 factores de una demanda aumentada y de precios internacionales mejores que los de los vientos de cola de los 15 años de gobierno del FA, dan una importante razón a este crecimiento del cual sin duda todos nos alegramos. Ahora, no habría que agraviarse por tener concepciones diferentes, que las tenemos, y en ese sentido creo que algunos privilegiamos que ese crecimiento pudiera tener una distribución mejor en el conjunto de la masa trabajadora, y otros, como el propio presidente de la República lo ha dicho, privilegia aquellos sectores que dinamizan la economía. A ver, ni calvo ni 3 pelucas, es imposible que uno privilegia determinados sectores con la finalidad del viejo mito del derrame. Si uno no hace crecer esa economía interna con mejores salarios y con mejores salarios, mejores jubilaciones y pensiones, difícilmente el mercado pueda tener una dinamización que ayude a redistribuir esa riqueza, que efectivamente nos alegramos de que mejore el Producto Bruto, pero nos alegraría mucho más tener una visión en donde la distribución sea parte esencial. Y la última en esta ronda, Cecilia. Bueno, primero que nada yo quiero hacer una valoración sobre la rendición de cuentas, porque quiero valorarlo como un hecho positivo. Me parece bien que todos los años, porque evidentemente quedó marcado, ¿no? Sí, la ministra anunció eso, ¿no? Hay una nueva política en esta materia. 15 de febrero, mediados de febrero, informe. Sí, a mí me parece que eso es muy bueno, creo que es algo que enriquece
el conocimiento público de lo que son los números, más allá de que se puedan después, obviamente, derivar discusiones. Pero creo que hay un Estado de Derecho que requiere rendiciones públicas, requiere rendiciones de cuentas, requiere rendiciones a la población, y creo que eso es un buen gesto. Por lo tanto, lo quiero destacar. Ojalá en todos los aspectos, ojalá también el legislativo, ¿no?, y los legisladores rindan cuentas, que es algo que siempre un poco se pide, algunos lo hacen, otros no, pero me parece que son los elementos que tienen que estar siempre en un Estado de Derecho para que exista un contacto real con la gente. Lo otro es que también quiero hacer un breve apunte a la condición de la ministra como mujer. Yo siempre valoro la participación de las mujeres, estén en el partido que estén. Obviamente ella no pertenece al partido que pertenezco yo, pero lo mismo me pasaba cuando Mónica presidía el Frente Amplio, lo mismo con Beatriz Argimón, con Irene Moreira. Yo creo que cada vez que las mujeres llegan a lugares de toma de decisiones y de poder, hay que reconocerlos y también reconocer que a veces se exponen a una situación un poquito más de recibir más agravios o distintos agravios por estar en esa situación. Así que son las dos cosas que quería poner en punto, que me parecen importantes. Mirá por dónde arrancó Cecilia. No se metió derecho en el debate que veníamos escuchando, fue por estas puntualizaciones. Y respecto a los macronúmeros, yo como población normal, común y corriente, siempre tengo la percepción de que los macronúmeros no son lo que el individuo percibe. Y no importa el gobierno, siempre nos pasa, cuando a veces dicen, bien, está todo espectacular, la economía está espectacular, pero bueno, la gente a veces no lo siente de esa manera. Por lo tanto, celebro que podamos tener buenos números a nivel de macroeconomía. Eso seguramente debiera impactar. Lo que yo creo que no está impactando en este momento de la manera que todos queremos. Y creo que también esa es una realidad. O sea, no estar conociendo los macronúmeros y saber que vamos bien es muy bueno para el país y es muy bueno para todos, y creo que eso nos da una tranquilidad de alguna manera. Pero creo que se necesita acelerar el derrame de esos números mejor. Yo creo que el costo de vida en nuestro país está extremadamente caro. Si bien ayer se manejaba que se bajó el número de pobreza, que fue uno de los puntos que yo más miré en el informe, en 50.000 personas, y que 4.000 niños, más de 4.000 niños habrían saltado, digamos, la línea, lo cual es importante porque cada uno de esos niños es importante. Creo que de todas maneras falta más. Y hay un elemento que quiero agregar a esto que tiene que ver con el norte, y es que, por ejemplo, las fronteras con Argentina, si bien las fronteras están semiabiertas, porque tampoco podemos decir que están abiertas para el turismo, en el norte, por ejemplo, nosotros tenemos las fronteras cerradas. Y eso hace que se esté viviendo en un sistema de laboratorio, ¿no? Porque cuando se abran las fronteras con Argentina, Salto en particular. Sí, y Salto, Paysandú, Río Negro, ahí está, sí, perdón, o sea, el litoral norte, está viviendo una especie de situación laboratorio todavía, ¿no? No es la situación normal. Por lo tanto, creo que hay que acelerar hacia ahí también el proceso de derrame, porque evidentemente no podemos estar toda la vida con las fronteras cerradas y bueno, estamos todos aspirando a que la etapa COVID pase y que eso pueda cambiar. Y creo que ahí la realidad además está un poquito más desdibujada, porque hoy puede haber números de empleo que en realidad el desempleo es altísimo en toda esa zona, pero se sostiene un poco porque las fronteras están cerradas, y lo mismo que el sistema comercial. Si apareciera la competencia del lado argentino... Que no es competencia, ¿no? ¿Viste los precios? Es imposible competir. Bueno, volvemos. Martín, sí. Daniel salió frontalmente en una postura distinta a la tuya, ¿no? Te hizo una cantidad de señalamientos. No sé si vos retomás por ahí. Sí, yo... a Daniel y al presidente le respondería con un audio del presidente. No es para que lo pongan ahora, para que nadie se enloquezca atrás del vídeo. Cuando el presidente le dice en Argentina, el Estado no pudo llegar a todos, no puede cubrir el problema que tenemos, y por eso están las ollas populares, está reconociendo que el Estado tuvo una acción insuficiente. Y uno dice, bueno,
Si esa explicación viene con decir, mirá, la verdad es que el déficit siguió aumentando, esto es imposible, bueno, no, pero dice el Estado no pudo, al mismo tiempo que dice sobrecumplimos las metas fiscales. Porque ni siquiera se le está pidiendo a esta altura al gobierno, sería una locura, que revisara esas metas fiscales en un contexto de pandemia, de crisis, sino decirle, bueno, pero si tenés más margen, sabés dónde tenés que poner plata. Entonces, después vienen con tantos millones de inversión, que además ahí hasta ahora se presentan números comparados de años con semestre, ahí las gráficas que se presentan, les recomiendo que vean algunas en Twitter, agarren los números y lo grafiquen en un Excel para ver cómo visualmente está todo toqueteado, no los números, no los datos, pero sino lo que muestran visualmente. Pero bueno, yo creo que el propio presidente se contesta al presidente. Otra discusión que tuvimos en campaña, yo me acuerdo de decirlo acá y quedar, ya en un momento era bueno, quedó como el loquito que lo hice, cuando decían vamos a recortar 900 millones en gasto superfluo, recortaron en salarios y en jubilaciones. Quedó confirmado que no se podía hacer lo que pedían y quedó confirmado lo que decíamos que iban a recortar en salarios, en jubilaciones y que iban a aumentar impuestos. Las tres cosas la hicieron. Entonces, a mí me parece que, y por último, esta discusión sobre primero crecer y después distribuir es un déjà vu. Pero ya sabemos que eso en realidad termina perjudicando a la mayoría de la población. Ya lo sabemos, ya lo vivimos. Y ya vivimos también las posibilidades de crecer y de distribuir más o menos simultáneamente. Distribuir el ingreso, porque la riqueza es más complejo y tampoco ahí el Frente Amplio tuvo tan buenos resultados para mostrar. Pero ya sabemos que si se crece se puede distribuir al mismo tiempo y no hay certeza de cuándo se va a recuperar salario. Dicen, bueno, el compromiso es para este periodo de gobierno, es decir, vamos a terminar 2025 empatando, pero empatando contra 2020. Y no es que todo el mundo empate en esta economía. Hay gente que ha hecho mucha plata. Veíamos los otros meses, meses anteriores, informes de AEU sobre el crecimiento de los depósitos y de los depósitos en el exterior. El presidente ayer decía, bueno, hubo alguna gente que mejoró el salario porque su sector de actividad creció mucho. Hay mucha gente que vio que su salario cayó y su sector de actividad creció mucho. Entonces, es un déjà vu, pero volvemos a la misma discusión. Y nosotros, en particular, sostengo, como mucha gente, que esta teoría del derrame no ocurre y que además es un crecimiento que distribuye poco, no solo por los salarios, sino porque desestima el mercado interno. Si hay salarios más bajos, hay menos consumo, si hay menos consumo, los comercios, los distintos establecimientos que viven de lo que le venden a los propios uruguayos ven resentida la demanda. Y lo otro preocupante, muy preocupante, es la inversión pública. Ahora parece, hoy leía que el presidente el 2 de marzo va a anunciar inversión pública que uno no puede programarla en un mes. Es decir, uno no dice, bueno, voy a hacer una ruta, ¿no? Eso lleva una planificación de mediano plazo. Y lo que sabemos hoy, antes de esos anuncios, es que brilla por su ausencia. Y no lo dice un comité revolucionario de ultraizquierda, lo dice hasta la Cámara de la Construcción. Bien, citando al presidente también, ayer en La Charqueada, donde fue a anunciar una obra pública, dijo, consultado por los periodistas, ¿estamos conformes? Claramente que no estamos conformes. Y bueno, y en la dinámica de la historia, y en la dinámica propia de la economía, y en la dinámica propia de la salida de una pandemia que nos golpeó duro, por suerte no tan duro como en otros países, se está saliendo de una situación, digamos, estamos en el momento de un parto hacia la pospandemia, donde gracias a que el manejo de la caja pública y de la economía fue como fue, inteligente, sensible, mirando hacia adelante, no pensando solo en el momento. Aparte, ustedes fíjense, cuánto más fácil hubiese sido para el Ministerio de Economía y para este gobierno hacer mucho más gasto público, sobre todo teniendo una LUC dentro de un mes. No, ¿por qué? Porque este gobierno tiene la convicción política y la convicción de que lo que está haciendo es lo correcto, que esto es lo que es bueno para el Uruguay, pensando en el mediano plazo y en el largo plazo, no en el cortoplacismo de largar el grillo y empezar a gastar más de la cuenta. Pero Daniel, vos contraponés o decís abrir el grifo. Estamos hablando de gente que tenía problemas para comer. Pues si no, parece que uno dice, más gasto público para que salieran a tirarlo en la Plaza Independencia los dólares. Bueno, no, estamos hablando de urgencia. Hay cosas así de corto plazo. Bueno, hubo 1.700.000, yo me confundo con los números, pido disculpas a la audiencia porque no soy economista, por eso cuando me embarro en los números, pero hubo un gasto del fondo coronavirus que fue muy superior a esos 900.000, ¿cuántos dólares que dijeron que iban a ser del ahorro fiscal? Y que eso se derramó
exactamente en los lugares donde se necesitaba. Se apoyó la primera infancia para que esas madres que tenían hijos chicos tuviesen el resguardo necesario para poder no repetir lo que pasó en el 2002, que después hubo consecuencias en la alimentación de esos gurises que después se lo arrastraron por toda la vida. Hubo apoyo a los subsidios, hubo apoyo a los sectores más complicados de la economía. Hubo un gasto en todo el tema Sistema Nacional de Vacunación que nos hizo llevar a Uruguay uno de los mejores países del mundo. Entonces, yo lo que creo es que dentro de la política electoral, de la promesa que se le hizo a la población y por lo cual la población decidió sacar al Frente Amplio y darle al Partido Nacional y a la coalición multicolor esto, o sea, se cumplió con la línea de lo que se prometió en la campaña. A lo que se le sumó un rayo que fue la pandemia, con lo cual obligó a revertir las políticas previstas y asumir otro problema, donde yo estaba en el Mides cuando pasó todo eso, de buenas a primeras aparecieron no sé cuántos miles de uruguayos que se cayeron del sistema en un segundo, que no estaban contabilizados y que hubo que apoyarlos también y que hubo que generar me acuerdo allá, la TUAP para poder que esa gente comiera. Y después, a ver, yo no veo malo que la sociedad uruguaya haya generado en un momento de crisis como la que vivimos una corriente de solidaridad que tú y todos lo vimos, o sea, todos ayudamos en algún lado, se vio en las ollas populares, sin duda que fue así, pero también se vio en innumerables cantidades de recolecciones del mundo empresarial, del mundo político, del mundo religioso, del mundo sindical, donde todos apoyaron. ¿Quién de esta mesa no apoyó en algo, en algún lugar durante la pandemia? Obviamente que nadie lo va a decir porque no está bueno decirlo, pero yo creo que no fueron solo las ollas populares las que mostraron solidaridad. Y esas ollas populares también encontraron de dónde parar la olla con gente que podía dar. Entonces yo creo que Uruguay atravesó un momento, y insisto, donde gracias a Dios el timón de la economía estuvo firme para cuando pasara el tiempo malo, cuando pasara la pandemia, pudiésemos hacer esa recuperación dentro de un dinamismo que es propio del avatar de la historia y de la política de la economía. No debería quedar la discusión entre Martín y Daniel. Yo quiero meter un pero bocadillo. lo veo a Martín con ganas de intervenir, Mónica también, todos tienen algo para decir. Yo solo una cosa, la gente no votó esto. Yo recuerdo al presidente, está bien, pero recuerdo al presidente diciendo se terminó el aumento de tarifa y lo que quieran debatir y discutir. La gente no votó esto. Es mentira que no subieron impuestos y pidieron el voto diciendo no vamos a subir impuestos. A ver, cambiemos el orden. Primero Cecilia, a ver. Yo creo que el 4,5 de crecimiento es lo que se informó. Por lo tanto, creo que hay un elemento objetivo, porque no veo la discusión sobre ese porcentaje. No fue discutido, sí fueron discutidos otros elementos de lo que se dijo. Por lo tanto, creo que como uruguayos, y teniendo en cuenta además la situación, sobre todo de los vecinos, porque nosotros es lo que tenemos que mirar, creo que tenemos que centrarnos en decir, bueno, hay una situación de Uruguay que además se está sosteniendo en cuanto a los análisis económicos a nivel internacional, sobre todo por el tema de riesgo, que no es menor, que nos deja a nosotros en una condición buena saliendo de la pandemia, y creo que eso es una de las luces que iluminan para que después puedan haber cosas buenas para la gente. Yo coincido que el derrame hacia el ciudadano no se está viendo con la velocidad que se tiene que ver. Creo que eso es solamente andar en la calle y conocer las situaciones. Pero creo que eso no quita el punto sobre lo que se hizo ayer, porque ayer la conferencia fue sobre macroeconomía y lo que se nos mostró justamente fue que estamos en una situación mejor incluso de la esperable por los porcentajes que se dieron. Y creo que eso es algo que nos da un respiro y una tranquilidad, y sobre eso me parece que hay que trabajar, y creo que sí hay que insistir en acelerar el derrame, porque yo me siento como ciudadano de a pie, y como siempre me pasó cada vez que todos los gobiernos decían que estábamos recontra bien en la economía o que estábamos vendiendo fantástico, es que si la gente no lo siente en el bolsillo, eso no existe. Entonces creo que hay que hacer un equilibrio ahí, y ese equilibrio hoy no se visualiza. Mónica. Sobre cumplir las metas fiscales a costo de una realidad social que todos coincidimos en esta mesa tenía déficit preexistentes, sufrió un gran cimbronazo con la pandemia, pero justamente sobre cumplir las propias metas del gobierno sabemos qué consecuencias tiene.
Y uno puede decir, bueno, a ver, hay un número sobre pobreza infantil de 0 a 6 años que es un avance, sí, en un rango en donde crecieron menos niños y donde tenemos que ver los diferentes rangos etarios para ver los impactos, porque no nos olvidemos que de los 100.000 pobres que se generaron a consecuencia de la pandemia, y es ahí donde el mundo decía, agarren a esa gente, porque sin duda después va a ser mucho más difícil, y todos sabemos que recuperar a la gente de la pobreza es siempre mucho más difícil. 35.000 eran niñas y niños. Entonces, bien que haya un objetivo de mejorar la realidad de esos chiquilines, porque pierden ventanas de oportunidades para toda la vida, porque los hándicaps son más que conocidos desde el punto de vista social y desde el punto de vista científico. Entonces, no había necesidad de sobrecumplir las metas fiscales. Es una decisión política y es eso lo que estamos discutiendo. Si había margen para dar más ayuda. Y esa ayuda tenía que ver con que no se cayeran MIPYMES y tenía que ver con que hubiera segmentos de la sociedad que pudieran haber recibido un apoyo diferente. Hubo escándalo con el ranking de la CEPAL, que lo hace con números oficiales, sobre el sostenimiento que se dio en todos los países de la región y el que se dio en Uruguay. Allá, al final de la tabla. ¿Teníamos algunas fortalezas de las cuales salíamos? Sí, teníamos. Teníamos una fibra óptica al hogar, teníamos que permitía telemedicina, que permitía estudio a distancia, teletrabajo, teníamos un sistema de salud robusto, teníamos, y en esto quiero insistir, Daniel, porque a veces le distorsionamos sin querer la cabeza a la gente. América Latina tiene una herida de desigualdad brutal, tiene un porcentaje de gente en la informalidad terrible. Uruguay, de cada 4, formalizó a 3 y tenía 1 de cada 4 en la informalidad. Esa gente de la noche a la mañana cae. A esa gente había que sostenerla porque perdía de salir a vender informalmente tal o cual cosa. Entonces, claro que íbamos a tener un cimbronazo muy importante, porque en este país no se necesitó tomar grandes decisiones para que la gente tuviera la responsabilidad de quedarse en su casa y de no salir a arriesgar su salud en esto que a todos nos sacudió terriblemente. Entonces yo lo que digo es, tengamos en cuenta las fortalezas con las que venimos para seguir proyectándonos a más y no Daniel, rediscutamos algunas ¿qué cosas. decir esto? No, que a ver, esto último que está diciendo Mónica, yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, yo no creo que el Uruguay nació en el 2020, ni que nació en el 94 cuando ganó Vázquez, ni nació en el 85 cuando se recuperó la democracia. O sea, esto es una continuidad de políticas donde los aciertos y los errores van en una pulseada tratando de mejorar, de sacar los errores y mejorar los aciertos, porque en definitiva beneficia a toda la sociedad. Vos, Martín, me conocés, yo estoy en esa de hace años. Ahora, una cosa es cuando hablan de los ciudadanos de a pie y toda esa gente que se cayó del sistema con la pandemia, esa gente que por ahí venía muy vulnerable cuando este gobierno asumió y que al primer cachetazo cayeron, también recordar que en la dinámica de la discusión, enfrentando a un monstruo desconocido, que ningún gobierno del mundo sabía mucho cómo hacer, unos los encerraban, otros no, acá, a mi juicio, correctamente se tomó una decisión. Para determinado sector de la población que representan ustedes, no alcanzó. En mi punto de vista... Para la gente no alcanzó. Bueno, no para toda la gente. A mí eso cuando hablan, se dice los ciudadanos de a pie piensan, la gente piensa. Yo creo que la gente está conformada por individuos que tienen cada uno su propia experiencia con la relación. La estrategia que eligió este gobierno fue, justamente, en vez de encerrarlo para que no pudieran hacer el peso, ¿entendés? O sea, se los apoyó lo que se pudo y a su vez se les dio la libertad de poder seguir buscando parar la olla, como dijo el presidente. Y a mí me parece que fue correcto. Otros países no hicieron eso y fue mucho peor. Entonces, estamos acá ante miradas diferentes para enfrentar un problema como fue la pandemia y una solución de cómo enfrentarse a ese tema.
los datos empíricos de una encuesta difundida ayer en Canal 10 dice que la gestión del presidente, que evidentemente está ligada al manejo de la economía y evidentemente está ligada al fenómeno de la pandemia, no es tan dura como la mirada que tiene la gente del Frente Amplio. Quiere decir que la población, esos ciudadanos de a pie, que a mí no me gusta mencionar, no ven con malos ojos cómo se cuidó a los uruguayos, cómo se está manejando la economía, y más allá de que en estos momentos, según Cecilia, no está derramando, que probablemente es así, el presidente lo dijo, no estamos conformes, hay que hacer más. Yo lo que percibo, más allá de que no esté derramando en los bolsillos en este momento que está saliendo de la pandemia, un ánimo positivo dentro de la población de que estamos saliendo todos juntos de un problema gravísimo como fue la pandemia, y yo noto como hay un clima positivo de esperanza hacia adelante. Intervenciones así, muy breves, ya terminando. Sí, el Instituto de Economía dijo al principio de la pandemia van a haber 100.000 pobres nuevos. Y esto se puede revertir invirtiendo X cantidad de plata. No me van a creer, hubo 100.000 pobres nuevos. Y ahora lo que estamos discutiendo es que de esos 100.000 salieron, obviamente que medido a través del método del ingreso, podemos tener discusiones larguísimas sobre eso. 50.000. Salieron 50.000, nos quedan 50.000 más. Vamos. Ahora, el Instituto de Economía dijo, esto se puede evitar. Lo dijo en el 2020, en el marco de la pandemia y con números concretos. Entonces, salir a festejar el sobrecumplimiento de la meta fiscal, porque la gente, en definitiva, el déficit fiscal es muy importante. Y había gente en algún momento, teníamos la discusión en el Frente Amplio, y decían, bueno, no, hay que invertir más, como si el déficit no fuera importante. Es muy importante, pero lo que siempre tuvimos claro es que la gente no come con números de déficit fiscal. Entonces, yo no puedo salir a festejar que hay un sobrecumplimiento de la meta fiscal cuando tengo de esos 100.000 que me dijeron podés evitar que caigan en la pobreza, recién se pudo levantar, y todo esto entre muchas comillas, a 50.000. Quedan 50.000 más, que repito, se podría haber evitado que cayeran bajo la línea de la pobreza. Yo creo que no se salió a festejar el resultado económico que dio la ministra ayer. Yo creo que lo que se hizo fue una rendición de cuentas, y no es lo mismo. Evidentemente que nos genera todo este tipo de discusiones porque tenemos miradas distintas, porque ideológicamente además somos diferentes. Pero creo que como país se estableció se establece una certeza y una seguridad de un rumbo económico saliendo de una pandemia que realmente nos afectó a todos. Y creo que eso es algo importante, y es importante que se diga, y es importante que podamos tener estas discusiones. El reconocimiento que yo hago de que mi percepción es que hay que acelerar el proceso de bajar eso hacia todos los ciudadanos, y sí, yo hablo de los ciudadanos de a pie porque me parece que es como un término que dibuja mucho a la sí, por eso digo yo, a mí sí, porque me parece que dibuja mucho a la... Me gustan los ciudadanos en bici, capaz, también a los ciudadanos, creo que es lo mismo que está reconociendo el presidente, o sea, en realidad reconoce que el esfuerzo todavía no está dando, pero el elemento pandemia es un elemento que realmente rompió todos los esquemas de todo lo que pensaba hacer el gobierno desde el día que asumió. Siempre falta alguna frase, una frasecita. A ver, no, Daniel primero. Ya que quedé medio minoría en esta mesa, decir que me quedo con las palabras del presidente y el sentir de la ministra de Economía. No estamos conformes, hay que seguir trabajando para que derrame más toda esta situación. No tomar medidas es tomar medidas, y creo que acá se pudieron tomar algunas medidas que hubieran cambiado la historia, en particular de esos 50.000. ¿Estás de acuerdo con el presidente? No tomar medidas es tomar medidas. No, la frase refleja lo que ocurrió, a mi juicio. Hacemos una pausa y seguimos en la tertulia cambiando de tema, y bueno, y cambiando también la conducción. Pasa Romina a este micrófono.